Capítulo 1. Definiciones y conceptos preliminares. Punto 1.2. Flujo. Tenemos la primera parte de este punto, que es el de punto 1.2.1, definiciones. Y en este punto vamos a ver la sección transversal, que es aquella que resulta perpendicular al eje de simetría del flujo 1 y 2, por ejemplo, de la figura 1.4. Trayectoria es el lugar geométrico de las distintas posiciones que va ocupando una determinada partícula a través del tiempo. Línea de flujo es la formada por la posición instantánea de una serie de partículas que forman como un hilo. Cada partícula de este hilo ha de estar en la dirección del vector velocidad correspondiente a la partícula inmediatamente anterior, figura 1.3. La trayectoria resulta ser como una película que se le hiciera a una partícula, y la línea de flujo como una fotografía que recogiera todas las partículas a la vez en un determinado instante. Tubo de flujo. Alrededor de una superficie diferencial de S, por ejemplo de la figura 1.4, habrá distintas líneas de flujo que formarán una superficie tubular, como una tripa. Al fluido que circula en su interior se le llama tubo de flujo. Un flujo puede imaginariamente dividirse para estudiarlo en varios, incluso infinitos, tubos de flujo. Caudal. Llamamos caudal volumétrico Q al volumen de fluido que atraviesa una sección en la unidad de tiempo, y caudal másico M con un puntito a la masa correspondiente. Entonces tenemos que el caudal másico es igual a la densidad por el caudal volumétrico. Para la sección diferencial de S, figura 1.4, el caudal sería diferencial de Q es igual a V diferencial de S, siendo V la velocidad que en ese instante corresponde a dicha sección elemental, y que en general será diferente en puntos diferentes. Figura 1.5 para toda la sección. Aquí tenemos el perfil de velocidades, una figura 1.5, en la que la velocidad se observa que en este tubo es mínima o incluso cero en los extremos y máxima en el centro. Sería una sección transversal. Entonces esta figura 1.5 es perpendicular al eje de simetría del flujo. Tenemos entonces que el caudal es la integral sobre la superficie de la velocidad por el diferencial de superficie. Esto solo podrá integrarse si se conoce analíticamente el perfil de velocidades en dicha sección, la figura 1.5. Tomando un valor medio de V, velocidad media, que es V mayúscula, aquí, la ecuación 1.1 puede adoptar la forma caudal es igual a velocidad media por la superficie. Generalmente, el caudal puede medirse
en cuyo caso la determinación de la velocidad media v es inmediata. Tenemos un ejercicio, el perfil de velocidad de un flujo laminar en un conducto circular es parabólico, como estudiaremos en el capítulo 6, y se satisface la ecuación velocidad es igual a k por, entre paréntesis, el radio al cuadrado menos y al cuadrado. Hay que demostrar que la velocidad media v mayúscula es igual a la mitad de la velocidad máxima v sub max. Como solución tenemos la figura por la corona circular de la figura a la que corresponde una velocidad v minúscula y un radio y pasa el caudal, ecuación 1.1. Diferencial de caudal es igual a la velocidad instantánea por el diferencial de superficies, y esto es igual a k que multiplica r cuadrado menos y al cuadrado por 2 por pi por i y por diferencial de i. Así que tenemos que el diferencial de s es igual a 2 por pi por y por diferencial de i. Y para toda la sección el caudal sería q mayúscula es igual a la integral de r hasta 0 de la constante k mayúscula que multiplica r cuadrado menos y al cuadrado por 2 por pi por i por diferencial de i. La constante k mayúscula y pi salen fuera por la diferencial entre 0 y r de r cuadrado menos y al cuadrado por menos 2i, que resulta de la multiplicación anterior de lo que estaba dentro de la integral y continúa dentro por diferencial de i. Esto es igual a k por pi por, entre paréntesis, r cuadrado menos y al cuadrado partido entre 2, todo esto entre los valores de 0 y r, con lo que nos da que el caudal es igual a k por pi partido de 2, todo ello multiplicado por el radio a la cuarta. La velocidad media, la ecuación 1.2, es igual a v mayúscula igual al caudal partido por la superficie. Esto es igual al caudal partido por pi por r al cuadrado. Y como el caudal lo tenemos aquí arriba, tenemos que k por pi por r a la cuarta partido por 2 entre pi por r al cuadrado nos da que es k por r al cuadrado partido por 2. Velocidad máxima. En la ecuación v igual a k que multiplica r cuadrado menos y cuadrado, sustituimos y igual a 0 y nos da que la velocidad máxima es k por r al cuadrado. O sea, que v mayúscula es igual a la velocidad máxima partido por 2, como se quería comprobar. Siguiente subcapítulo 1.2.2 Clasificaciones. Fundamentalmente podemos hacer tres clasificaciones de flujo. El primero, A, permanente o estacionario, y B, variable o transitorio. Se dice que un flujo está en régimen permanente o estacionario cuando en cualquier sección sus características medias, velocidad, presión, densidad, etc., no varían durante el tiempo en el que se está estudiando.
Si por el contrario dichas características cambian, hablaremos de régimen variable o transitorio. Supongamos, por ejemplo, una tubería con una válvula V mayúscula en su extremo, figura 1.6, y a cada posición de la válvula corresponde un caudal y por tanto un régimen permanente distinto. Solo mientras se maniobra el régimen es variable. La figura 1.7 muestra cómo evoluciona con el tiempo la velocidad media del flujo en una sección concreta. A mayúscula B mayúscula corresponde a un régimen y C mayúscula D mayúscula a otro de menor caudal y BC a régimen variable. Si el régimen permanente que acabamos de definir se mide en un punto de velocidad, V minúscula, figura 1.8, se observaría que no se mantiene constante, sino que fluctúa en torno a un valor medio de V, llamado valor medio temporal. Cuando pasamos luego a un nuevo régimen, la velocidad en dicho punto sigue fluctuando, aunque su valor medio temporal sea diferente. Será valor medio temporal prima. Así, el régimen de los distintos tubos de flujo es en rigor variable. Sin embargo, aplicaremos el concepto de permanente usando los valores medios temporales. Segunda forma de clasificación. Tenemos la primera, que era permanente o estacionario, A, o variable transitorio B. Segunda clasificación. Uniforme o no uniforme. Se dice que un régimen es uniforme cuando la velocidad media en todas las secciones transversales es la misma. Por ejemplo, un régimen permanente de un líquido en una tubería de sección constante es además uniforme entre 1 y 2, por ejemplo, la figura 1.6. Así que tenemos que el régimen es uniforme y además es permanente en este ejemplo, en un líquido en una tubería de sección constante. Tercera forma de clasificación, flujo laminar o turbulento. Se dice que un régimen es laminar cuando el fluido se mueve por capas sin que partículas de unas pasen a otras, figura 1.9. Por el contrario, el régimen turbulento es desordenado y las partículas se mueven en todas direcciones, figura 1.10. Podríamos visualizar un régimen laminar en el apartado de la figura 1.11, con el que Reynolds estudió el paso de régimen laminar a turbulento en tuberías circulares. Abriendo un poco la válvula V, el líquido circula lentamente por la tubería transparente. Un colorante tiñe las partículas que pasan por A, creando una línea visible, el régimen laminar. Si abrimos mal la válvula, llega un momento en que la línea coloreada se rompe y las partículas teñidas se mezclan rápidamente con las demás, régimen turbulento.